Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, agente del CTI linchado en Cali luego de matar a 2 manifestantes. Estaba drogado en ese momento, dice la necropsia. Soldado que mató a una joven trans en Miranda, Cauca, tenía antecedentes de drogadicción. Ley antidisturbios propuesta por Duque es autoritaria e inconstitucional, afirman críticos. Portal de las Américas en Bogotá, sector de intenso conflicto social. Colombia empieza a bajar el pico de muertos por el COVID, pero hoy su reporte fue el segundo más grande del mundo. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Brasil ya está instalado en la gran final de la Copa América después de superar a Perú y espera mañana por el rival entre Colombia y Argentina. Hace ilusión llegar a la final, reconoce el técnico Reinaldo Rueda, mientras que en Argentina hay dudas en 3 posiciones de la nómina titular. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ya están instalados en los cuartos de final del Abierto de Tenis en Wimbledon y conocimos las ilusiones y los planes de nuestros corredores después de esta jornada de descanso en el Tour de Francia. ¡Ey! ¿Qué pasa? Aquí está, esta es la imagen del día, el golpe en la cara que este defensor de derechos humanos recibió de un miembro del ESMAD en Popayán, luego de reclamarle por el uso no reglamentario de sus armas antimotines. El grupo de derechos humanos de la Universidad del Cauca, al que él pertenece, ha recibido múltiples ataques, uno de ellos apenas minutos después de la cachetada, cuando 3 policías golpearon en grupo al mismo defensor. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Noticias 1 conoció los resultados de la necropsia hecha al agente del CTI que fue linchado en Cali después de matar a 2 manifestantes. Los forenses encontraron en sus fluidos trazas de marihuana y calmantes, lo que indicaría que su cerebro estaría alterado. El pasado 28 de mayo, este hombre fue grabado con teléfonos celulares mientras le disparaba a manifestantes en el sector conocido como La Luna en el sur de Cali. El pistolero asesinó a 2 jóvenes, uno de 18 años y otro de 35. Cuando el agresor intentaba escapar, fue alcanzado por hombres que lo lincharon. Uno de los atacantes le quitó los documentos que lo identificaron como el investigador del CTI, Freddy Bermúdez Ortiz. Noticias 1 conoció en exclusiva el informe de la necropsia practicada al funcionario de la Fiscalía. Según Medicina Legal, Bermúdez tenía heridas por armas cortopunzantes y politraumas craneofaciales, corporales y de tejidos blandos. El médico forense también le tomó muestras de orina y halló componentes propios de la marihuana y de fármacos antidepresivos. Prueba rápida de 5 sustancias psicoactivas en orina preliminar. Positivo para tetrahidrocannabinoides y benzodiazepinas. El tetrahidrocannabinol es el componente más activo de la marihuana. Es usado en medicina para mitigar dolores crónicos y en tratamientos oncológicos. Y las benzodiazepinas son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo efectos tranquilizantes. Son usadas como parte de terapias contra depresión, ansiedad, insomnio y epilepsia. La marihuana potencia el efecto de los benzos. En general puede producirse mucha sedación y depresión de la actividad cerebral. Nada urgente si las dosis no son muy altas. El médico forense agregó en su informe que también tomó muestras para estudios complementarios. Se deja mancha de sangre en tarjeta FTA en calidad de reserva. Se deja sangre 10 mililitros en tubo tapa gris para estudios de alcoholemia y 30 mililitros de orina para estudios toxicológicos. Previo se realiza prueba rápida de 5 analitos de sustancias psicoactivas. Este informe de necropsia hace parte de los documentos incluidos en la orden de captura que se efectuó el pasado 24 de junio contra Jason Fabián Narváez, señalado de haber participado en el homicidio del investigador. Y el soldado que disparó y mató a la joven trans Juliana Giraldo en una carretera cerca de Miranda, Cauca, tenía antecedentes de manipulación de armas estando drogado. Víctor Ballestas. Mónica, en una de las audiencias contra el responsable de la muerte de Juliana, se conoció que en su hoja de vida tenía anotaciones repetidas de uso de drogas y del uso irregular de armas bajo el efecto de estas. Lo que más me impactó y me dolió fue saber la forma en que murió mi hija.
En la más reciente audiencia en la que se imputaron cargos al ex soldado regular del ejército Cristian Saavedra Arias, señalado de asesinar a la joven, la fiscalía reveló documentos aportados por el ejército que dan cuenta de que el entonces uniformado de 20 años, que ese día hacía parte del pelotón Dragón 3, no era apto para portar un arma de fuego. ¡Este man me la mató! En su hoja de vida reposan varias anotaciones negativas de julio, agosto y octubre de 2019, una de ellas por accionar el arma de otro uniformado sin autorización. Las demás anotaciones son por incumplimiento de órdenes o agresiones a compañeros. La última es del 20 de septiembre de 2020, 4 días antes del asesinato, por consumo de sustancias psicoactivas. Yo espero que el ejército responda y explique por qué permitió que un soldado como Cristian, quien venía presentando indisciplina y varias llamadas de atención en su hoja de vida, permitiera que prestara guardia en vía pública por donde transitan civiles. El 22 de septiembre, 2 días antes de los hechos, Saavedra llegó con 7 compañeros a la vereda Guatemala. El 24 les dijeron que tenían una misión táctica de control territorial en el marco de un supuesto paro armado. Debían ubicar un vehículo tipo Mazda. Inteligencia militar les había indicado que iría cargado de explosivos. No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada. Solo se dispara cuando hay un riesgo inminente y real. Al no haberlo, en este caso, para la familia, sí hubo premeditación. Por supuesto que la hubo, porque el soldado se acercó al carro y tuvo tiempo de ver los ocupantes y ver que la copiloto era Juliana. Aunque Saavedra dijo el mismo día de los hechos que él la mató y que por eso intentó quitarse la vida, su apoderado expuso parte de su teoría. Según este, el soldado fue arrollado, cayó al piso y se le disparó el fusil. A pesar de las pruebas aportadas para imputar el delito de homicidio en persona protegida, que contempla una pena mínima de 40 años de prisión, el juez acogió los argumentos de la defensa y le dio el beneficio de casa por cárcel al joven exmilitar. Los expertos en derechos humanos creen que el propósito de la iniciativa presidencial es negar los derechos a la protesta, que nada afectará a esta, pero que en cambio le darían apoyo de la extrema derecha en las próximas elecciones. Juan Fernando Barona. Mónica, hace 10 años, en 2011, la Ley de Seguridad Ciudadana tipificó las conductas que pretende abarcar el proyecto, como son la obstrucción de vías, la perturbación al transporte y la violencia contra servidores públicos. En medio de la ceremonia de ascenso del general Jorge Luis Vargas y frente a toda la cúpula y policías, el presidente Duque dijo que es necesario tramitar una ley antidisturbios y antivandalismo para evitar, según él, la violación a los derechos humanos. Por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios. Expertos juristas de diferentes organizaciones sociales rechazaron el anuncio y manifestaron que la propuesta es populista, porque lo que busca es ganar apoyo de cara a las elecciones del próximo año. Es un momento en el que el partido de gobierno normalmente está buscando cómo perpetuarse en el poder, cómo ganar las siguientes elecciones, cómo situarse. Lo que es muy complicado en este momento, ¿no? Este anuncio es un anuncio populista que no contribuye a la discusión democrática sobre las garantías al derecho a la protesta y refleja una desconexión total con las problemáticas que sufre actualmente el país. Según los abogados, en la ley ya existen normas que sancionan los disturbios y los actos vandálicos en medio de las protestas. Ya la Ley de Seguridad Ciudadana había introducido en el año 2011 una serie de delitos que tipificaban la obstrucción de vías, la perturbación del sistema de transporte, la violencia contra servidor público. Ya el Código Penal tiene ese tipo de instrumentos, ya hay unas normas que previenen ese tipo de conductas. ¿Cuál es la necesidad de crear nuevos tipos penales? Y manifestaron que lo que busca el gobierno Duque con esta propuesta es ocultar la problemática social del país. Sorprende que el gobierno no tenga la misma iniciativa para promover proyectos como, por ejemplo, el de renta básica, que podría dar respuesta a esas problemáticas de la ciudadanía. Aunque el llamado del presidente Duque para volver a legislar sobre disturbios y vandalismos fue apoyado por su partido, los expertos manifestaron que lo que al gobierno le corresponde es aplicar las normas ya existentes en el Código Penal.
Sin entrar a cuestionar el articulado, los congresistas de la oposición tienen una opinión consolidada sobre el proyecto de ley antidisturbios que el presidente anunció en una ceremonia de ascensos de la policía. Eduardo López Júquer. Mónica, ellos cuestionan el hecho de que no se aborden los reclamos por brutalidad policial que han sido presentados por la comunidad nacional e internacional y, en cambio, sí conductas que ya están definidas en el Código Penal. Chambones y sargentones. Ya están contenidas en el Código Penal. La propuesta del presidente de impulsar una ley antidisturbios ha sido recibida con escepticismo en el Senado, donde la califican de innecesaria y como una cortina para tapar la crisis de derechos humanos que vive el país. El texto del proyecto no se conoce, pero sí la intención distractora y el talante de este gobierno. Por eso es de suponer que la ley pretenderá restringir y negar derechos y, por supuesto, justificar también atropellos. El senador del Polo, Iván Cepeda, asegura que con su anuncio en el ascenso de un general de la policía, el presidente no tiene interés en garantizar y proteger el derecho fundamental a la protesta. Lo que en realidad se persigue es acabar con la movilización social, limitarla, hacer que cualquier persona que pueda llamar a la protesta social pueda ser encausada como si se tratara de un comportamiento ilegal o de un delito. El conservador Juan Diego Gómez consideró que antes de tramitar una ley antidisturbios es urgente reglamentar el artículo 37 de la Constitución que consagra el derecho a la protesta. A través de una ley estatutaria, como lo ordena la Corte Constitucional. Este proyecto fue radicado por iniciativa nuestra el pasado 20 de julio y nuevamente vamos a insistir en él. Pero se trata de un debate distinto a la ley que acaba de anunciar el Gobierno Nacional sobre protección del vandalismo. A pesar de la aclaración del nuevo presidente del Congreso, otros senadores advierten que los dos proyectos persiguen lo mismo. Y se equivocan los partidos de gobierno que ahora pretenden regular la protesta pacífica. Entregarle al uribismo y a los partidos abyectos a este régimen la regulación de la protesta es como entregarle el cordero de la protesta pacífica a los lobos del autoritarismo. Ley antidisturbios, las acciones violentas tienen regulación penal y de policía. El mundo entero, Biden, la OEA, la ONU, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington Post, The Guardian, se han pronunciado contra los abusos de fuerza en las manifestaciones. Los congresistas de la oposición aseguraron que mientras el gobierno pretende tapar los abusos policiales, el mundo ya tiene conocimiento de la crisis de derechos humanos que hay en Colombia. La Federación Mundial de Sindicatos clasificó a Colombia entre los 5 peores países para los trabajadores, lo que indican los indicadores. La Confederación Sindical Internacional publicó en su informe de derechos el ranking de los peores países del mundo para los trabajadores. El primer lugar se lo otorgó a Bangladesh, el segundo a Bielorrusia, de tercero Brasil, de cuarto a Colombia y de quinto a Egipto. Esto indica que el año entrante estaremos de primeros. Esto es lo que indican los indicadores. Los miembros de los grupos de derechos humanos del Cauca han llevado la peor parte en materia de golpizas y ataques de la policía. Uno de ellos, cuando intentaba recordarle el protocolo de armas de baja letalidad a un agente del SMAT, recibió una cachetada que lo mandó al suelo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Le empuja el celular a una compañera, cuando me ve a mí, él saca la mano así y pues me la tira hacia el rostro. El pasado lunes en Popayán, este estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca llegó junto con otros jóvenes defensores de derechos humanos al barrio Bolívar y al sector conocido como el Morro de Tulcán para observar el dispositivo que adelantaban policías del SMAT en medio de una nueva protesta que protagonizaban manifestantes de la denominada primera línea. Solamente derechos humanos y prensa. Lo que hemos visto es que lanzan los gases hacia viviendas donde afectan niños, mayores de edad, mascotas. Entonces nosotros lo que empezamos es a grabar este procedimiento. En medio de la confrontación, una de las jóvenes defensoras increpó a un policía que aparentemente disparó gases lacrimógenos de manera indiscriminada.
Vamos a decirles que esa no es la forma, que disparen como debe ser, que se peguen al protocolo. El agente le dice, entonces ¿cómo procedemos, Piroa? Joyner asegura que cuando intentó evitar que su compañera fuera agredida, un patrullero de la policía que no estaba involucrado en la discusión le pegó. De no ser por la máscara y las gafas que tenía de protección, lo más probable es que hubiera hecho una afectación incluso más fuerte. ¡Ey, qué pasa! El joven estudiante, quien además hace parte de la red de defensores de derechos humanos Jaime Garzón, asegura que 2 horas después, en el mismo sitio, fue golpeado por otros uniformados. Es ahí en el momento donde el agente de la policía sube la rodilla, o sea, me mete un rodillazo en los testículos, el otro me pega en la costilla y el último ya me pega en la canilla, y pues ya ahí es donde salgo yo sin aire y quedo en el suelo. Hidrobo denunció estos hechos ante la Defensoría del Pueblo y espera que la policía investigue el accionar de estos patrulleros. Hay un perfilamiento, de hecho, de mi documento de identidad, de mi cédula. Hay fotos que se manejan al interior de ciertos agentes de policía. Entonces, pues bueno, ya eso es bastante preocupante. El estudiante señaló además que los excesos de estos uniformados también fueron observados por funcionarios de la Procuraduría. Los líderes de la movilización por el paro nacional en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá, no son los mismos que han hecho los últimos bloqueos en el Portal de las Américas. A punta de amenazas fueron sustituidos por delincuentes. Camilo Galán. Mónica, quienes hicieron la primera movilización ahora deben pagar una cuota a delincuentes para llegar a sus casas, y si hablan de los delitos en sus barrios, han sido advertidos de que serán asesinados. Estos líderes, que decidieron ocultar su identidad por amenazas de muerte en su contra y también de sus familiares por defender los derechos y bienes materiales, aseguran que lo que en principio empezó como una manifestación pacífica en el Portal de las Américas antes de la orden de desalojar el lugar, se había convertido en un negocio de vándalos y grupos organizados de microtráfico. Era una feria de compra y venta de estupefacientes. Entonces llegaban inclusive del Amparo, de Patio Bonito, de Bosa, hacer su fiesta, porque eso era normal, comprar y vender estupefacientes. En otro punto, a 200 metros del Portal Américas, en el Parque El Mundo, según estos líderes, la lucha entre bandas de microtráfico por tomar el control del territorio ha sido a bala. Inclusive estuvieron atacándose, hubo tiroteo, hace como 15 días hubo un tiroteo ahí, un sábado en la madrugada, porque se estaban peleando el territorio. Ese parque era fundamental para ellos. Aseguran que estuvieron a favor de las manifestaciones pacíficas y con sentido que tuvieron lugar allí, pero lo que se veía en las noches estas últimas semanas ya no tenía que ver con el paro. Los residentes de barrios aledaños al portal pagaban vacunas para transitar libremente en el sector. Colocan barricadas en las calles cuando la gente va a pasar a sus conjuntos, a sus casas, entonces no los dejan pasar. O me da plata o me da gasolina, y si no, yo no lo dejo pasar. Afirman que después de estar tanto tiempo en medio del conflicto ya han identificado cómo estos grupos organizados pagan a jóvenes para generar caos y así continuar con el negocio. Que aquí hay extranjeros que utilizan a los colombianos viciosos y débiles de mente y de corazón y les pagan. Y hemos identificado que les dan 50.000 pesos, la dosis personal, agua, leche, vinagre, bicarbonato. Y ellos ya tienen identificados a quienes quieren que el barrio vuelva a la calma. A mí especialmente este vándalo me coge, me dice, usted como es la Zapatal, por no sé dónde decirse cuántas, y como usted vive aquí cerquita, yo ya la tengo identificada, tenga cuidado, porque si usted no habla a favor de nosotros, usted y su familia le volaremos el cerebro. Por ahora ese es el panorama que se vive en el Portal Américas después de la orden de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de suspender las aglomeraciones en espacio público. Ahora está custodiado por la policía, pero los líderes están convencidos que cuando la autoridad se marche, volverán, porque así lo tienen planeado. De acuerdo con lo documentado por la policía, hay por lo menos 3 organizaciones que se disputan la venta de drogas en el Portal de las Américas y otras 10 que extorsionan a los vecinos del sector. Enrique Tapias. Mónica, el comandante de la policía de Bogotá, dice que bombas como las que se han encontrado son similares a los artefactos que en su momento usaron las milicias urbanas de la guerrilla en Cali y Medellín.
La policía de Bogotá aseguró que en el sector de las Américas, donde se han presentado ataques a la fuerza pública en las últimas semanas, aprovechando la presencia de manifestantes, aparecieron bandas organizadas de microtráfico de distintas partes de la ciudad que se disputan el control de la zona, intimidando a los habitantes del sector. Tenemos 10 noticias criminales aperturadas, encaminadas a precisamente capturar y desarticular estos grupos criminales. La disputa por el tráfico de drogas en la zona ha llevado a que líderes ciudadanos de los barrios aledaños reciban amenazas. Que no los dejan hablar, no los dejan opinar, y si llegan a hablar, en la noche llegan a los barrios a amedrentarlos y a manifestarles que quien se queje van a tener problemas. Incluso miembros de la llamada primera línea se han enfrentado a los microtraficantes que aprovechan las manifestaciones para comercializar la droga. Pero nosotros tenemos 3 investigaciones de tráfico de estupefacientes en el entorno del Portal de las Américas. El oficial también señaló que los 3 explosivos encontrados el pasado martes por la policía en el sector de Fontanar en Suba tenían la capacidad de generar graves daños a los uniformados que se encontraban en la zona. Están preparados de manera empírica, pero conocimiento en química de algunas personas, donde a esta pólvora le introducen lo que comúnmente llamamos como metralla, puntillas, tachuelas, grapas, con el fin de afectar a los miembros de la Policía Nacional. El general Camacho aseguró que colectivos clandestinos que hacen presencia en Medellín y Cali operan de manera similar a las milicias urbanas que antes existían en esas ciudades y serían los responsables de estos explosivos. Si en Suba logramos evidenciar y encontrar estos elementos, asimismo lo podemos tener en Usme, en los sitios donde nos han venido afectando, o en el mismo Portal de las Américas. Agregó que los hechos vandálicos en Suba y el Portal de las Américas ha dejado parcialmente un saldo de 140 policías lesionados. La Procuraduría abrió investigación al director del Archivo Nacional por el presunto incumplimiento de sus funciones al planear por cuenta del erario público una autobiografía de la primera dama. Juliana Ramírez. Mónica, el mismo Enrique Serrano me confirmó a mí en un mensaje de WhatsApp que estaba preparando este libro y no obstante el gobierno luego hizo una campaña en redes para calificar de mentira los hechos que ahora investiga la Procuraduría. 4 meses después de que Noticias 1 denunciara la intención de la esposa del presidente Duque, María Juliana Ruiz, de utilizar el Archivo General de la Nación dirigido por Enrique Serrano para financiar con recursos públicos la publicación de su autobiografía, la Procuraduría decidió abrir una investigación al funcionario. Abrir investigación disciplinaria contra Enrique Serrano López en su condición de director del Archivo General de la Nación por la presunta financiación, producción y publicación del libro autobiográfico o biográfico de María Juliana Ruiz Sandoval, esposa del actual presidente de la República. A pesar del manifiesto apoyo de la Procuraduría al gobierno, la apertura de esta investigación es relevante no solo porque será contra quien desde el principio negó la veracidad de lo publicado, a pesar de ser él mismo quien le confirmó la información a este noticiero, sino porque el propio gobierno usó su poder mediático para estigmatizar a la prensa y calificar de fake news algo que no lo era. A propósito de una supuesta biografía o autobiografía que usted le habría pedido al Archivo Nacional que se hiciera, ¿qué de eso es verdad y qué de eso es mentira? Es falso. Esa es la premisa. Y la única realidad que hay ahí es que no soy una persona de autobiografías. La denuncia ante el Ministerio Público la realizó el representante David Racero, quien recogió lo publicado por Noticias 1 para argumentar que Serrano habría incurrido en el incumplimiento de los deberes y prohibiciones de los funcionarios públicos establecido en la Ley 734 del 2002 en los artículos 34 y 35. ¿Van a ustedes hacer algún tipo de acción interna para saber quién generó esta información que terminó y termina afectando el Archivo General de la Nación? Por supuesto, estamos haciendo una investigación para ver qué pudo haber pasado. La investigación estará a cargo de Sonia Patricia Telles, procuradora delegada para la vigilancia administrativa. Cabe recordar que el Archivo General de la Nación, que depende del Ministerio de Cultura, se encarga de proteger los documentos históricos de la nación. Su misión hace referencia a la gestión para salvaguardar y difundir el patrimonio documental. En sus 4 objetivos misionales no se incluye la creación de libros autobiográficos y menos para la esposa del presidente, que no tiene carácter de funcionaria pública. El pasado junio ha sido el mes más mortal de la pandemia para Colombia, pero ya es predecible que el presente julio no lo va a superar. Desde el 28 pasado nuestra cifra de muertes diarias ha venido disminuyendo en decenas. Dayana Cruz.
Mónica, hoy solo Rusia, con 654 muertes, reportó más que Colombia, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido mantienen los decesos en un solo dígito por día, mientras que las nuestras, al ritmo que están bajando, seguirán en 3 dígitos por un mes más. Pese a que los casos activos por coronavirus se mantienen en 180.000, ya no superan los 600 decesos ni los 30.000 contagiados por día, lo que daría a entender que la tercera ola, la más fuerte que ha tenido el país, estaría empezando a bajar. La condición epidemiológica de los picos hacen pensar que en el mes de julio tendremos esta caída en este pico tan alto que hemos tenido. Es cierto que ya hay algunos números que nos permiten ser muy moderadamente optimistas. Esperemos a ver cómo se comportan nuestros indicadores, los revisamos permanentemente. Esta semana el país tuvo un leve descenso en la ocupación de las camas de cuidados intensivos por COVID-19. Pasaron del 95,7% al 95,5%. Además, la tasa de muertos por infectados ha venido disminuyendo de niveles de 2,6% a comienzos de junio a 2,51% el 29 de junio. Es decir, si bien los muertos han aumentado, la tasa de mortalidad ha disminuido. Esto puede tener su explicación en que cada vez bajan las tasas de mortalidad de las personas mayores de 60 años como efecto de la vacunación. La última semana siguieron aumentando los casos diarios al pasar de 27.852 el 22 de junio a 30.865 el 29 de junio, pero se observa que los días 28 y 29 de junio los casos diarios disminuyeron en comparación con el 27 de junio. El primer pico de la pandemia tuvo su cima el 22 de agosto con 400 fallecidos. El segundo pico tuvo su cima el 19 de enero con 390 fallecidos. El punto más alto de este pico fue el 21 de junio con 754 fallecidos. El ascenso a esa cifra comenzó el 29 de abril y a mediados de mayo nos acercamos a los 600 muertos diarios y desde el 26 de junio nuestras cifras están a la baja. La vacuna no está hecha para prevenir el contagio, pues el virus va a seguir circulando. Su función es evitar las complicaciones de la enfermedad y todas han mostrado eficacia frente a ello, lo que no quiere decir que no haya vacunado que no llegue a un estado crítico. Cada vez se ha vuelto más frecuente escuchar que personas que ya completaron el esquema de vacunación y lograron la inmunidad días después aparecen contagiadas por COVID, pero desde los primeros estudios clínicos se ha intentado explicar que la vacuna está para amainar los síntomas y disminuir la llegada a una unidad de cuidados intensivos. Pero hasta la fecha hay muy poca información sobre si realmente la vacuna previene la transmisión del virus de una persona a otra o no. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de estar vacunado, usted puede contraer el virus, pero lo que ocurre es que si está vacunado, disminuye la posibilidad de que usted tenga o presente complicaciones. Cuando una persona se vacuna con cualquiera de los biológicos autorizados por el INVIMA en el país, independientemente de su tecnología, tiene un mismo objetivo: prevenir la enfermedad que causa el virus. Entonces, esto significa que la vacuna está cumpliendo con para lo que se estudió hasta la fecha, que es disminuir la frecuencia de las complicaciones. Pero aún falta información y no se sabe con certeza si se evita esa transmisión. Por eso es que hay que insistir en que a pesar de que usted esté vacunado, mantenga las medidas de bioseguridad. Hay que tener en cuenta que en medicamentos y vacunas nunca hay un 100% de efectividad. Siempre existe un margen de personas que por sus particularidades no van a responder a este tratamiento como se espera. Hay pacientes que no responden a ciertos medicamentos y hay personas que a pesar de estar vacunadas, pues pueden presentar estas complicaciones, pero es un porcentaje muy bajo. O sea, si vemos los resultados de los estudios, era más del 95% la protección que ofrecían todas las vacunas, la de Pfizer, la de AstraZeneca, incluso la de Sinovac, que son como las que más han entrado al país. Pero siempre va a haber un margen de personas que se pueden complicar. Lo importante en estos momentos es seguir confiando en las vacunas que tenemos, porque el riesgo entre personas vacunadas y una que no tiene el esquema disminuye el riesgo de complicaciones. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Síguenos, suscríbete y activa tus notificaciones en nuestro canal de YouTube Noticias 1 Colombia para que estés informado de todas las noticias y sigas nuestras emisiones en vivo. Gracias por elegir la independencia. El fiscal Barbosa anunció a la opinión pública la imputación por terrorismo en contra de los supuestos integrantes de la primera línea de Armenia, después de que un juez hubiera descalificado el trabajo de sus investigadores y ordenado su libertad.
Debo decirle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación logró la imputación de 7 miembros de la llamada primera línea, aquí en el departamento de Quindío. El pasado martes 29 de junio, el fiscal Barbosa grabó este video en el aeropuerto El Edén de Armenia, divulgado por su oficina de prensa, que adjuntó un comunicado y una fotografía anunciando la captura de 7 personas que, según dijo, hacían parte de la primera línea en esa ciudad. Esta banda habría infiltrado las manifestaciones para cometer actos de terrorismo y vandalismo en los municipios de Armenia, Calarcá y Filandia. El anuncio del fiscal fue ampliamente replicado en algunos medios de comunicación. Sin embargo, Noticias 1 pudo verificar que el fiscal mintió o se equivocó y omitió información. ¿Quiénes son? Los jóvenes, en su mayoría, no pertenecían a la primera línea. Fueron capturados el viernes 18 de junio y también dejados en libertad 10 días después, es decir, el lunes 28. El fiscal habló de ellos un día después. La fiscalía presentó contra ellos interceptaciones telefónicas que para el juez no fueron suficientes para demostrar la autoría de ninguno de los 8 delitos que se pretendía imputar a los jóvenes. En Colombia nosotros estamos acostumbrados a que haya una persecución constante y un desdibujamiento de las realidades a través de eufemismos. Algunos de los detenidos que el fiscal calificó como terroristas son reconocidos líderes estudiantiles de la región. Hay algunos que eran estudiantes de la Universidad del Quindío, uno de ellos incluso becado en la Facultad de Filosofía, reconocido como un gestor de paz. El fiscal además omitió mencionar que uno de los detenidos es hijo de uno de sus subalternos en la Fiscalía de Armenia. No sé si es del CTI, pero trabaja como policía judicial. Causó sorpresa que el fiscal saliera a dar esas declaraciones, aparentemente por desconocimiento. Sin embargo, una fuente le aseguró a este noticiero que Barbosa conocía plenamente lo que había sucedido y que extrañamente, a última hora, dio la orden de que le llevaran el atril y la bandera para grabar el video en el aeropuerto. Las familias quedaron completamente indignadas, pues porque obviamente no se estaba dando una información conforme a la verdad, que eso vulnera incluso el derecho fundamental de acceso a la información que está en la Constitución política. Incluso tengo entendido que van a iniciar algunas acciones para exigir la rectificación. No se sabe si Barbosa con sus declaraciones pretendía dar un golpe de opinión, como suele suceder para exaltar su imagen, o se equivocó a propósito para presionar al juez de segunda instancia que debe tomar decisiones sobre el caso la próxima semana. Planificar los gastos de un viaje no solamente le va a permitir disfrutar sin estrés de la salida, sino que también puede darle el impulso para iniciar el ahorro para las siguientes. Además de las vacaciones a las que todo trabajador tiene derecho en el año, en lo que falta del 2021 quedan 8 puentes festivos que la gente podría utilizar para viajar. En este contexto es importante no solo gestionar adecuadamente su presupuesto para tener un descanso tranquilo, sino también reacomodar sus finanzas para que las deudas no lo atormenten en su regreso. Antes de viajar, planifique, empezando por establecer objetivos de gasto. Es decir, si compró un paquete todo incluido, pero adicionalmente planea hacer turismo cultural, ir a comer a restaurante específico o ir de compras, determine cuánto gastará en cada aspecto e intente cumplirlo. Haga una combinación de dinero en efectivo y tarjeta de crédito o débito. Aquí es importante mirar no solo la tasa de cambio, sino las medidas vigentes para la entrada y salida de dinero del país donde irá. Si bien puede destinar un rubro para imprevistos, trate de evitarlos. Por ejemplo, cuide el tamaño y peso de sus maletas para que no le cobren exceso de equipaje. Guarde un porcentaje de ingresos para cuando regrese. Una vez se acaben las vacaciones y el dinero y usted haya concluido cuánto disfrutó con cada peso invertido, es momento de crear un plan de ahorro post-vacacional para asumir las cuentas por pagar que se vienen en las próximas semanas, tales como tarjeta de crédito, servicios públicos, alquiler, mercado, entre otros. Evite los gastos innecesarios. Si para viajar se endeudó, no utilice un crédito para pagar otro crédito. Mejor analice la posibilidad de compra de cartera, pues mirar a un banco con tasas más bajas le puede ayudar a ahorrar o incluso pagar más rápido su crédito. Finalmente, si sus deudas están excediendo su capacidad de pagarlas, intente hacer un acuerdo de pago con la entidad financiera o difiera mayores cuotas para evitar ser reportado en centrales de riesgo. El juicio que está por concluir a los secretarios jurídico y de prensa en la presidencia de Álvaro Uribe es la conclusión de un episodio en el que un criminal y su abogado entraron por el sótano al Palacio Presidencial con un plan contra la Corte Suprema que la historia nacional recuerda ya como la visita a la casa de Nari, como la llamó el paramilitar visitante.
Esta imagen de hace 13 años, el 23 de abril de 2008, en la que se ve al denominado alias Job, un paramilitar entrando por los corredores de los sótanos y a escondidas a la Casa de Nariño en la presidencia de Álvaro Uribe y recibido por los entonces secretarios de prensa César Mauricio Velázquez y jurídico Edmundo del Castillo, fue el inicio de la investigación que solo hasta este año la Fiscalía solicitara sentencia condenatoria. Yo participé unos minutos en esa reunión. La visita de alias Job a la Casa de Nari, como la llamó él, se dio para hacerle un montaje a la Corte Suprema de Justicia, entonces presidida por César Julio Valencia, quien dijo en una entrevista que Uribe lo había llamado a presionar en el proceso contra su primo, el entonces senador Mario Uribe. Este hecho hizo que el entonces secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velázquez, utilizando su cargo y los bienes del Estado, emitiera un comunicado calificando de mentiroso al presidente de la Corte, Valencia Copete. El magistrado César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, está denunciado por el presidente de la República ante el Congreso por haber injuriado y calumniado al primer mandatario al afirmar mentirosamente que este lo llamó por teléfono para el tema de la detención de parlamentarios y del llamamiento a indagatoria del senador Mario Uribe. Aunque el magistrado Valencia Copete le solicitó al entonces procurador Alejandro Ordóñez investigar al secretario de prensa de Presidencia por tratarse de un funcionario público, Ordóñez negó su competencia y decidió remitir esta solicitud a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, argumentando que advierte el despacho que toda vez que los hechos involucran de manera directa al señor presidente de la República, funcionario respecto de quien este ente de control carece de competencia para investigarles disciplinariamente. El exmagistrado de la Corte interpuso una tutela ante la Corte Constitucional manifestando la vulneración de sus derechos. La Corte falló a su favor y con un gran regaño a Alejandro Ordóñez. El procurador incurrió en una violación al derecho al debido proceso por dejar de aplicar el orden legal vigente. Tal supuesto fáctico nunca se probó. La solicitud de sentencia condenatoria que esta semana pidió la Fiscalía en contra del secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velázquez, y de su secretario jurídico, Edmundo del Castillo, sucede tardíamente 10 años después. Además de conseguir la captura del predador sexual de un jardín infantil de Medellín, una experta en el tema le pide con urgencia a la alcaldía de Medellín diseñar un programa que atienda a los niños víctimas para amainar el daño futuro del ataque del que fueron víctimas. Organizaciones defensoras de los derechos de niños y niñas en Medellín le pidieron al alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, celeridad en la investigación sobre el abuso de al menos 14 menores en el Jardín Infantil Pequeños Exploradores, administrado por el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín. Se tienen que prevenir y se puede realizar a través de programas de formación dirigidos a agentes educativos, a docentes, a directivos docentes, con programas de formación con temas como educación sexual. Según las denuncias, se trataría de un trabajador auxiliar del área de nutrición y alimentación, quien no solo habría aprovechado su posición en el establecimiento, ubicado en la Comuna 2 de la capital antioqueña, para pasar las noches al interior del mismo, sino también para acercarse y abusar sexualmente de los pequeños que asistían al sitio, entre otras cosas para iniciar su proceso educativo y psicosocial, así como para recibir alimentación. Que lo llevó al baño, que le bajó los interiores, nos mostró cómo le bajó los interiores. Entonces él salió y le contó a la profesora, le dijo: profesora, me duelen mis partes íntimas. Para Victoria Euse, pediatra especialista en trastornos de la conducta infantil y neuropsicología, es indispensable atender pronto a los niños médica y psicológicamente, pues las consecuencias futuras son muy graves en la vida de un menor. Las personas que han sido víctimas de abuso sexual y nunca se intervienen y nunca se atienden y nunca se les creyó, sienten su vida truncada, son personas que no logran conectarse con el disfrute, son personas que no logran conectarse con los demás. Ahora, a 3 días de que las denuncias de abuso a menores salieran a la luz pública, las autoridades finalmente habrían emitido una orden de captura. Sin embargo, se desconoce el paradero del denunciado abusador de niños. 6 jóvenes de Tuluá, Valle del Cauca, retenidos por la policía al azar hace 40 días, llevan el mismo tiempo en la cárcel de máxima seguridad de Popayán sin que la Fiscalía haya presentado ninguna prueba diferente a la afirmación del fiscal Barbosa, según la cual ellos son terroristas. ¿Qué tal esto? Para mí, esos son falsos positivos que están haciendo el gobierno nacional. El pasado 29 de mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció que un juez de control de garantías de Buga, Valle del Cauca, envió a la cárcel a estos 6 jóvenes como presuntos responsables de los delitos de terrorismo, obstrucción a vías públicas y daño en bien ajeno.
Según el ente investigador, los jóvenes fueron capturados en flagrancia por uniformados de la SIJIN el pasado 25 de mayo en el centro del municipio de Tuluá, donde supuestamente bloquearon las vías, lanzaron piedras contra el comercio y portaban explosivos, horas antes de que fuera quemado el Palacio de Justicia. Eso es en el Palacio de Justicia en la ciudad de Tuluá. Noticias 1 obtuvo la versión de uno de los jóvenes detenidos ese día, a quien hasta hace poco, a pesar de certificar problemas psicológicos, no le permitían hablar con su abogado y familiares. Dice que fue torturado física y psicológicamente por el mayor Mauricio Molina dentro de una tanqueta del SMAT donde se encontraba con otro detenido. Y nos apunta con su arma, se ve claramente que es un arma de fuego y nos dice que a cuál de los dos mataba primero. Después dice que nos van a llevar a Cali y que nos van a desaparecer y que nos van a llevar a tirar al río Cauca. Contó que a todos los jóvenes detenidos ese mismo día en distintos puntos les habría pasado lo mismo. Lo golpearon demasiado, estaban muy golpeados. Dijo que la policía los seleccionó a dedo, llevándose a cualquiera que estuviera en la calle a esa hora. Dan estaba reclamando un dinero que le había enviado su madre para comprar algo de comida. En estos momentos me siento culpable porque él ya estaba en la casa y fui yo quien lo envié a la calle prácticamente para que sacara su plata para comer y que no me fuera a pasar necesidades, porque habiendo arroz y aguapanela por lo menos podría subsistir. Su padre tuvo la oportunidad de exponer su caso y el de los demás jóvenes ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es como dice el comandante de Tuluá, el comandante de la policía de Tuluá, que dice que es un grupo. No, ellos no se conocen, ellos no viven juntos. No viven ni al lado de la casa. Según el apoderado de la familia, un juez los envió a la cárcel sin que la fiscalía tuviera una sola prueba en contra de los jóvenes, que solo hasta ese día se conocieron. No se evidenciaron por parte de esta defensa que la fiscalía aportara elementos claros, contundentes, evidencias directas que lograran acreditar siquiera un indicio de que este joven estuviese primero en las marchas, en los desmanes que vivía al centro de la ciudad de Tuluá. La familia teme por la salud mental de Dan y de los demás jóvenes, quienes han manifestado que no resisten más privados de la libertad, considerándose víctimas de la justicia. Ya completan 40 días en una cárcel de Popayán. Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales se unieron a la marcha del orgullo LGBTI en Bogotá, donde tuvo lugar la mayor celebración nacional del orgullo, que se celebró en todas las capitales del mundo. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.